Sí, recuerdo que en el congreso que se hizo en Rosario, en el 18, presenté un balance de una empresa pyme, pero podía haber sido también con tres ceros más de una empresa grande, eh, y la ajusté con la inflación en todos sus términos, en sus activos variables, constantes, en los variables, los bienes de cambio y en los pasivos y en el patrimonio. Esa empresa daba en su balance legal una utilidad del 18%, o sea, un margen neto sobre ventas normal, pero al ajustarla pasó a ser un 0,3 negativo. Para corroborar la sensibilidad y la importancia que tiene la inflación en los balances, empezamos por la parte micro, por supuesto, después vamos a la parte macro. Eh, y tomé el mismo balance, como si fuera del año 19, pero ahí lo ajusté ya no con la inflación del 16, que había sido el 40,8%, esta fue el año pasado 53,8%. Y le agregué en lo que está en proyecto en Cámara, que es un aumento del impuesto a las ganancias del 35 al 41, más de algunas implicancias de otros impuestos que obligadamente recaen, por ejemplo el impuesto al cheque. Eso hace que lo que el Estado, la carroña del Estado sobre las empresas, eh, pasa a ser del 41 al 47, teniendo en cuenta que el balance real ajustado es prácticamente cero. Esa retención que sigue siendo, ese impuesto que sigue, que no es anulado, se retira, se lo consigue el Estado por reducción del patrimonio, en especial de los fondos de amortización que no son financieros. Eh, y al ajustarlo en el 19 con el 53,8% y agregarle el proyecto que está en Cámara de aumento de impuestos a las ganancias, lo cual es una barbaridad, el balance del 18 positivo, del legal, se va al 18 negativo. Anula prácticamente el 50% del patrimonio en un año. Esta sensibilidad negativa también se ve cuando uno quiere calcular una inversión. En general, las inversiones son para innovación, dicho sea de paso, me encantaron las dos charlas que hubo sobre innovación. Pero la innovación es lo que los economistas llamamos inversión destructiva, en definitiva, porque hay que hacer inversiones y destruir las viejas. Lleva a que no haya fondos en las empresas para ese tipo de inversiones. Tendrían que acudir a aumentos de capital con la consiguiente reducción del capital de la propia empresa, de los dueños del momento. Ante esta situación de una inflación, del daño de una inflación tan grande, el problema es que la empresa termina trabajando en negro, en todo lo que puede. El negro deja de ser relativamente una inmoralidad, y la inmoralidad está en que el Estado, sin ningún estudio previo, se dedique a tratar de esquilmar y sacar plata de donde pueda sin pensarlo, de donde sale y que está fundiendo el país. Los fondos, otra posibilidad es cerrar, otra, como está pasando a las empresas, es irse. Muy brevemente voy a decir, porque da la pauta de la inmoralidad en la historia del ajuste por inflación. Yo participé en los modelos de ajuste que se aprobaron en el año 78 y 85, que eran integrales,
pero que tuvieron poca vida, porque cuando el ministro de Menem de turno dijo 1 peso igual a $1, no necesitamos más ajuste por inflación. Entonces, ya que el 1 peso, $1 duró poco, vino la crisis del 2002 y la inflación que empieza a subir. Esto trajo como consecuencia primero un mirar al costado de todos los funcionarios y después un pedido ya dramático de los empresarios de que se volviera a instalar el ajuste por inflación. Se hizo una ley leonina que para tener derecho al ajuste había que tener el 100% en 3 años, dividido en 33, 33, 33. Pensando que nunca iban a llegar a eso, que nunca iban a poder hacer el ajuste. ¿Qué pasa? Viene el año 19 y la inflación es del 53,8. Primer alerta, primer año que cuenta en la cuenta regresiva para tener derecho a hacer ajustes por inflación. ¿Qué hace el gobierno? Directamente dice, no, no vamos a tocar la ley, no vamos a tocar la ley, pero vamos a repartirla distinto. En cambio, de 3 partes iguales, va a tener que ser 55 el primer año, 30 el segundo, 15 el tercero. ¿Qué coincidencia? La inflación fue 53,8. Habrá habido algún manejo, la cosa que estamos sin ley, realmente sin posibilidad de hacer el ajuste por inflación. La Argentina y otros países, sobre todo americanos, piensan y en algún caso se han vanagloriado de lograr reducir una inflación grande al 2% mensual. El 2% mensual es un 27 anual. No hay posibilidad de tener un crecimiento sostenido, y lo voy a demostrar cuando hablemos de micro, con una inflación del 27% anual. Es una barbaridad. Y creen que con eso han arreglado el asunto. Las grandes hiper del mundo la solucionaron de cuajo. La solucionaron gente capaz, como en el caso de la de Hungría, que se duplicaba, o sea, se reducía a la mitad el valor de la moneda, se duplicaba la inflación. En el caso de la economía de Weimar en Alemania, que, bueno, si tienen puesta la primera imagen, estas son estampillas, pero hacían lo mismo con los billetes, no tenían tiempo de imprimir. ¿Qué hacían? Con un sello de goma, sobreimprimían el valor anterior. ¿Con qué grado de seguridad? En los billetes, no tenían otra. Entonces, bueno, tomaron el toro por las astas y consiguieron llevar la inflación a prácticamente cero, igual que en la Hungría. En el caso de la situación alemana de la posguerra castigada por la guerra, Berlín era una ciudad arrasada, por suerte tomaron la manilla funcionarios o cerebros, gente extraordinaria que afortunadamente conocí, como el canciller Adenauer y como el ministro Gerard y su segundo, Walter Eucken. Ellos consiguieron manejar la inflación con tal grado de certidumbre, de seguridad ante la gente, que los obreros fueron los que dijeron trabajemos 6 horas y no 8 horas, cobrando 6 horas. Y todavía hacían trabajo gratuito para limpiar la Berlín arrasada y cortando los árboles de los hermosos bosques de Berlín para tener leña para calentarse. Hoy los bosques de Berlín están repuestos y hermosos, como debieron ser los de Palermo. Además, no se habla de reducir gastos del Estado en la Argentina. Es más, hay un plan para ampliarlos. El plan consiste en darle fondos al Poder Judicial o poner fondos en el Poder Judicial para diluir su peso y encubrir a situaciones dolosas gravísimas
de corrupción, y con eso lo que hacen es aumentar el gasto. Además, nos agarra mal parado económicamente esta pandemia. Después vamos a ver las consecuencias. Reducir el costo del Estado. ¿Cuánto cuesta un diputado en España? La mitad que en Argentina. Cobra la mitad que en Argentina. ¿Cuántos? Son dos países con una población, hay 1 millón de diferencia de habitantes entre España y Argentina. ¿Cuántos funcionarios tiene España respecto a Argentina? La mitad. O sea, un medio por un medio, un cuarto. España se maneja con la cuarta parte de funcionarios en el orden de los poderes judicial y ejecutivo y legislativo de la cuarta parte. Esta es una reducción importante, pero no hablan de reducirse los sueldos, no hablan de hacer un plan drástico de eliminación de gente y, en cambio, en la Cámara de Diputados se ha prestado, está bien, es un edificio hermoso, vale la pena, pero un diputado hace una exposición pornográfica y lo único que nos cuesta el costo del diputado, más el costo de los que lo justificaron, porque hubo quien justificó esa barbaridad. La Argentina, estuve escuchando los trabajos de Federico y del equipo de innovación, me parecieron interesantísimos. Y me acordaba de los primeros tiempos de la revolución industrial que llevaba a tener una situación inicial contraria. Se llegaron a quemar los 700 telares manuales los 7000 telares mecánicos que reemplazaban a los 700 manuales. A los 20 años el trabajo de menor, de mujer, estaba todo solucionado y el acero había bajado a la cuarta parte y los plusfondos se usaron para el crecimiento. Acá nos cuesta mucho. En ese sentido, me parece que es un poco optimista. Tal vez los jóvenes estén cambiando y piensen distinto, pero toda la vida los argentinos nos hemos educado en una situación que papá Estado nos defiende, papá Estado nos cuida, papá Estado nos mata. Bueno, en este tema lo único que me queda por decir que el boom de la revolución industrial, cuando lo entendieron y cuando vieron el progreso que significaba, fue aceptado totalmente y continúa en vigencia. Folliet, el sociólogo, dice que hasta la edad moderna, el vestido hecho por una de las 700 tejedoras manuales, el vestido de novia, era al mismo tiempo el vestido de mortaja. Ahí nace la moda. Vamos entonces a la gráfica 2, por favor. Bueno, aquí entramos ya en la incidencia de la inflación en la macroeconomía. Debo agradecerle, si él se acuerda, al doctor Rabier, que cuando lo presenté en el Congreso de Rosario comparaba el año 16 en grado de inflación versus el crecimiento del PBI. Conversando con él, me dice, bueno, pero la inflación tiene un efecto ralentizado, un efecto diferido sobre el PBI, por lo cual tal vez debieras tomar más tiempo para que el efecto de la inflación pese también en el año siguiente. Me acordé de la ley de grandes números y dije, bueno, voy a tomar 3 años de PBI,
3 años de inflación, el 15, el 16 y el 17, y 3 años diferidos del el PBI per cápita. El 16, 16 y 17, no, 17, 18 y 19. Hugo, perdón la interrupción, le quedan 2 minutos o menos idealmente. Bueno, me pasé. Bueno, acá se ve perfectamente cómo una línea de mismos cuadrados se encuadran todos los países que trabajan normalmente. Menos los países que tienen alta inflación se van en una curva exponencial que es una polinómica, porque no pude trabajar con logarítmica porque no había números negativos. Y fundamentalmente por el caso de Sudán del Sur, que tiene un 775% acumulado de inflación, y de Venezuela, que no se sabe cuánto es el porcentaje porque difiere entre los datos del Banco de Venezuela y los datos privados. Bien, nosotros hace 80 años, los estados del mundo consumían el 5% del PBI. Hoy consumen el 50% y el caso de los de alta inflación como Argentina se traduce en un 70 o 80% por la inflación, que es un impuesto escondido. ¿Qué es lo que queda para que el hombre viva e invierta? Nada. Si queda un 20% no puede más que comer. Hay vamos a otros dos gráficos y apuramos, los dos siguientes. Sí. También relacioné el PBI con la libertad económica, porque el hombre tiene implícito en su persona la libertad y la dignidad. O sea que esas son dos condiciones intrínsecas al hombre y que me están diciendo que en la medida que el hombre aproveche bien, use bien de su libertad, crece el PBI, como lo demuestra esa curva de mismos cuadrados. Vamos a la otra. Esta lo correlacioné, el PBI, con un índice de honestidad, que no es nada más y nada menos que el de corrupción que da el Banco Mundial invertido para que la curva sea amarilla, sea para arriba, el resultado es el mismo. La corrupción tiene mucho que ver con la moral, y entonces la economía está muy ligada a la moral, como lo han expresado Smith, cuando antes de La riqueza de las naciones escribe Sentimientos morales, lo expresa Mises cuando escribe en su obra maestra, la llama La acción humana, es un libro de antropología, o cuando Hayek escribe Camino de servidumbre o La fatal arrogancia. Lo mismo pasa con el trabajo, la tesis doctoral de Juan Pablo II, que le dio lugar, que se llama Persona y Acción, y le dio lugar primero a tomar clases con 3 economistas de nuestra escuela, con Kirchner, con Hayek y con Novak. Y de ahí sacó la conclusión, esta encíclica, que parece nuestro programa, porque dice, en su artículo 42, léanlo, la única economía potable es la economía de mercado. Esto se reproduce en un artículo del Código de Doctrina Social de la Iglesia en el año 2004, muy cercano, con las mismas palabras que el artículo 42 de la Centésimos Annus. Hoy parece bastante olvidado. Bueno, no sé, tengo más, pero no quiero, cuando vos digas yo corto. Lo único que recuerdo... Sí, doctor, justamente ha concluido su tiempo. Le agradecemos mucho Bueno, entonces hago su una frase participación. final. Doy una frase final. Me tocó, cuando era joven, vivir una marcha, pues yo vivía en Buenos Aires, en la calle Rivadavia, una marcha muy larga, con un estribillo muy cacofónico y muy lúgubre.
que decía, libros sí, alpargatas sí, libros no. Y todo el tiempo, alpargatas sí, libros no, alpargatas sí. Iba a la Plaza de Mayo festejando la libertad de Perón. Yo en ese momento dije, uy, esto acá la educación se la va a ver muy mal. Hoy día pienso, a lo mejor y un poco risueñamente, que lo que quisieron decir es que alpargatas sí, porque no vamos a tener plata para zapatos, y libros no, porque con el Zoom, no, en las facultades, en las secundarias, en las clases, nos dan los resúmenes, nos dan las clases y no necesitamos comprar libros. Queda el estudio para verse en todo caso en otro momento, en tiempo de preguntas, si es que las hacen, o algunas conclusiones que se pueden sacar del gráfico que ya vimos del 2, muy interesantes, sobre cómo Tenemos caen que cada grupo respetar de el tiempo de países. los demás oradores, Hugo. Listo, Está perfecto, pasado en 7 minutos. perfecto, listo. Correcto, muchísimas gracias. Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo día, mejor dicho, del Congreso Internacional Escuela Austríaca del Siglo XXI, organizado por la Fundación Bases. Acabamos de escuchar al profesor Hugo Marangoni hablar acerca de la inflación, un arma letal y traicionera para las empresas y para los pueblos en manos del poder político de turno. Inmediatamente después le vamos a dar la palabra a la doctora Silvia Alemán, de Bolivia, quien nos tiene preparada la charla Colonialismo, Libertad y Representaciones Psíquicas en los Andes. Adelante, Silvia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señores y profesores. Soy Silvia Alemán del Notorio Instituto de Bolivia. Agradezco muchísimo a las personas que me están escuchando y sobre todo agradezco la generosidad a todos los organizadores de este evento. Al final de cada uno. A compartir con ustedes. Esta charla de colonialismo, libertad, representaciones psíquicas en los Andes, como ustedes saben, no es nueva, pero la he vuelto a traer y la estoy replanteando nuevamente porque creo y deberemos pensar que la violencia en nuestros territorios, en los Andes, está permanente, ¿no? Y porque considero que a partir de reflexiones desde la psicología y en este caso desde el psicoanálisis, nos pueden ayudar a entender mejor y aportar de mejor forma a los fenómenos políticos, ¿no? También nos interesa traer este tema porque tenemos que dar la batalla a otras corrientes de pensamiento como la aparición de nuevas vertientes del psicoanálisis que están fundando al individuo desde lo colectivo con una franca impronta de ir borrando la huella identitaria de los ciudadanos. En esa charla, perdón, me voy a poner mis lentes, entonces vamos a hablar de tres temas, como diría Freud, de tres tópicos, ¿no? Uno, el significado de Freud en la libertad, recuperando a Freud. Luego veremos algunos anclajes entre el psicoanálisis, Freud y Mises. Vamos a tratar finalmente de ilustrar un poco cómo se constituyen esas representaciones psíquicas en los Andes, cómo está organizada más o menos su mente y qué están respondiendo y cómo estamos entendiendo nosotros. En todos estos abordajes está presente los análisis, por supuesto, del profesor Jeffrey Tucker, del profesor Rangel, Carlos Rangel, del profesor Gabriel Zanotti, de mi querido profesor Rojas, de Ortega Gasset, ¿no? Y a todos ellos van mis agradecimientos. Recuperando a Freud, nos vamos a imaginar el imperio austrohúngaro, ¿no? En la década de 1870 a 1930, esta fue una época de gloria, como sabemos, ¿no es cierto? Y una muy rica y profunda vida intelectual en Viena del siglo XIX. En Viena nació Sigmund Freud, ¿no? Con el psicoanálisis. En Viena también nació Karl Menger, como sabemos, el padre de la Escuela Austríaca de Economía. En Viena también nació Ludwig von Mises. Y a Viena fue Franz Brentano, él nació en Suiza, en Zúrich, era psicólogo, y él tenía una gran y muy rica amistad con Karl Menger. Ese tiempo se decía que la Escuela Austríaca de Economía era conocida como la escuela psicológica,
Es posible que la teoría subjetiva de Menger haya estado influenciada por los postulados del subjetivismo de Brentano, ¿no? Recordemos que Karl Marx desarrolló la teoría subjetiva del valor justamente con base en las dimensiones subjetivas del individuo. Entonces hay pues una fuerte influencia de psicólogos como psicoanalistas como Freud, psicólogos como Brentano en el pensamiento de Mises. Más tarde, Freud fue alumno de Mises, ¿no es cierto? Pero Freud recogía los postulados de Brentano, particularmente desde el concepto y las reflexiones de la intencionalidad. Anótese, intencionalidad, un supuesto muy fuerte en la teoría austríaca. Adicionalmente, Freud fue traductor y fue seguidor de otro liberal importante, como fue John Stuart Mill, ¿no? Entonces, parece que estas son las vertientes que hacen en Freud hacer que sus análisis se centren cada vez más en los individuos. Recordemos que Freud también era médico, ¿no? Una de las características de Freud era que él era un médico que atendía a sus alumnos, tenía clases con sus alumnos de manera privada, igual que Mises. Freud no creía en los políticos, ¿no? Él consideraba que ellos nunca iban a generar igualdad, ¿no? Tiene una profunda desconfianza hacia ellos. Mises, 25 años después, alumno de un, mejor dicho, Mises tenía mucha admiración por Freud, ¿no? Y habitualmente citaba en sus obras postulados, citas de Freud, no sobre todo referidas al proceso civilizatorio. Y se cree que la obra de Mises, la relacionada al socialismo en los años 1922, había tenido una gran influencia de Mises. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y posiblemente, bueno, se vio que al igual de Mises, sus obras fueron quemadas en la Alemania nazi, el departamento de Freud fue tomado en Viena, ¿no? Y claro, Freud como Mises tuvieron que exiliarse, ¿no es cierto?, salir del país. Se lo asociaba ese tiempo a Freud con ideas liberales. Él no había escrito una tesis política del liberalismo, pero por todo el análisis que hacía, sí se decía que era liberal, ¿no? No obstante, ustedes saben que los marxistas son absolutamente hábiles, se habían apropiado de las posturas de Marx y le dieron otro tipo de argumentaciones, asociando al pensamiento de Marx como si fuese los hombres, los individuos, producto de esa construcción social y no de la esencia misma del individuo, ¿no? Entonces no es casual que ahora mismo, las universidades hablen de las terceras generaciones de las escuelas de psicoanálisis, postulando a los hombres a partir de un constructivismo social, postulando a los hombres de una perspectiva histórica social, haciendo que los hombres proceden del colectivismo mismo y no de su propia individualidad. Freud hubiese renegado, ¿no? Entonces, por todas estas razones, los psicólogos que adherimos a los postulados de la escuela austríaca, tenemos el sentido y la obligación de recuperar a Freud, de recuperar los instrumentos de análisis que hacen a la interpretación del individuo. Entre las relaciones que hacen entre el psicoanálisis y von Mises, tomando en cuenta algunos señalamientos de Tucker, vamos a ver que hay obviamente un propósito común entre von Mises y el psicoanálisis. Ese propósito es el análisis de la libertad humana. Ese es el objetivo que les hace común, aunque naturalmente los abordajes son distintos, ¿no? Por ejemplo, para el psicoanálisis, los procesos de cómo las personas, cómo los individuos toman ciertas decisiones, tienen que ver centralmente con las motivaciones y el proceso mismo, en tanto que para Mises la comprensión del proceso de toma de decisiones es praxeológico, ¿no? Y explica la acción del individuo. Luego aparece más tarde Mises ya con la influencia de Brentano a partir de Freud, cuando Mises explica que el comportamiento es intencionado e implica actos de elección, ¿no? Entonces este es el tema que se plantea en la ciencia de la naturaleza de la acción humana, ¿no? En el psicoanálisis, las decisiones son la comprensión misma de los motivos que subyacen al individuo. En tanto que para Mises, como sabemos, el psicoanálisis es el acto individual, pero sobre todo es la primacía del pensamiento como acto causal del curso de la vida humana.
Bueno, con todos estos elementos vamos a tratar de ver qué pasa ahora con las representaciones psíquicas de las personas, de la gente en los Andes, ¿no? Pero primero vamos a entender que lo que decía Freud sobre la constitución de la mente y de la psiquis humana, ¿no? Él decía que todos tenemos una estructura psíquica, y que en esa estructura psíquica ya se constituyen pulsiones de vida y de muerte, lo que como conocemos Eros y Tánatos, ¿no? Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos introyectando normas, regulaciones, autorregulaciones, el aprender a decir no, no, qué es lo prohibido, qué no, vamos discriminando ese tipo de normas, pero no quiere decir que lo que guardamos como no haya desaparecido, sino que se queda en la estructura psíquica y es una pulsión latente todo el tiempo. Esa pulsión más tarde se va a demostrar como la neurosis. Esa pulsión es el origen de la neurosis, ¿no? Y entonces vamos a aprender que durante ese proceso civilizatorio, ¿no es cierto?, en nuestra estructura psíquica sigue latente esa tensión, mejor dicho, esa pulsión que nos genera malestar. Porque, como Freud mismo dice, vivir con los otros genera malestar. Pues no es fácil vivir con nosotros y sobre todo con los otros, ¿no? Porque estamos pendientes de esa pulsión que siendo inconsciente nos molesta, ¿no? Entonces, ese malestar se va traduciendo también en agresión. ¿Y cómo vamos a entender la agresión? La agresión como esa disposición pulsional. Pero como es pulsional y tiene un origen narcisista, exige satisfacción. Tenemos que satisfacer esa pulsión. Entonces, siempre estamos buscando a alguien para descargar nuestra agresión, para descargar nuestras iras, ¿no? Y el individuo entonces es, como diría Freud, cualquier momento puede desenmascararse como una bestia salvaje, ¿no? Que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Freud decía que hay que dominar esa agresividad, pero al mismo tiempo esa agresividad se puede volver contra uno mismo, introyectar con uno mismo y tener el ser neurótico y por eso somos violentos, ¿no? Y que en ese proceso de civilizatorio, ¿no es cierto?, podríamos ir perdiendo, sumándonos a algunos rasgos colectivos y perder esa capacidad yoica y al final concluye que los sujetos, que los individuos pudiesen ser o contienen una peligrosa inclinación a la agresión. ¿Cómo se manifiesta todo esto en el mundo andino? ¿Cuáles son esas representaciones psíquicas predominantes en el mundo andino a partir de la violencia? Silvia, disculpe, le quedan 3 minutitos. Ya, hay varias, ¿no? Varias representaciones. El individuo que se va desindividualizando, los hombres andinos que se les dice que provienen de una cultura buena, cuando la cultura está llena de historias, de guerras. El mundo andino que se dice que vivían en paz y que fueron los europeos que avasallaron, y no fue cierto porque hubo un encuentro de culturas, en fin, muchos otros más que podríamos desagregar, pero al final es que la explicación de que nosotros somos los pobres, ¿no? Y ellos son los ricos. Entonces, como ellos son los ricos y nosotros somos los pobres, vivimos con esa mente condensatoria y nos quedamos así, haciendo un balance, si me permite, ¿no es cierto?, del malestar que se convive en los Andes. Parecería que en los Andes ese racionalismo clásico de copiar las buenas acciones de nosotros no se ha dado. Que los individuos, ¿no es cierto?, cada vez más se han ido desindividualizando y adscribiéndose a lo colectivo. Y al decir de Freud, está ganando la pulsión originaria latente, la agresión, ¿no? Entonces, y si es así, entonces hay una masa que está presta a ser alienada, a ser manejada por los regímenes autoritarios violentos, ¿no? Y a manera de preguntar, querría decir, ¿por qué vuelven los perversos? ¿Por qué en el mundo andino pensamos que se han ido y por qué vuelven? Probablemente porque nunca se hayan ido, ¿no? Otro de los temas importantes de reflexionar es, si pensamos que en esas sociedades andinas todo era paz, todo era amor, entonces suponemos que había felicidad. Entonces, ¿por qué se perdió esa felicidad? Y seguramente no fue por los avasalladores europeos, no fue por esa amenaza del imperialismo yanqui que ha estado presente siempre en el mundo andino, ¿no es cierto? Seguramente se perdió la felicidad porque al decir de Kant, entendíamos que la felicidad era deshonesta, con lo cual no la asumimos, ¿no? Y seguramente no abordamos los principios
de libertad, ¿no es cierto?, de propiedad privada, de felicidad, porque nunca en este mundo hemos asumido o procesado al lujo. Si es así, tampoco hemos conocido otros principios, ¿no es cierto?, como la historia de la Revolución Americana, la historia de la Revolución Inglesa, ¿no? Y por lo tanto, en este momento podemos pensar que no tenemos la capacidad o no estamos asumiendo nuestros derechos individuales como tales. Perdón, sí, corrido. Listo. Muchísimas gracias, estimada Silvia, muy interesante esta segunda charla de este segundo Master Talk austriaco. Tenemos una pregunta para ti. Nos preguntan y nos dicen, ¿a qué cree que se debe estas apariciones de estos grupos que emergen en los Andes? ¿Cree usted que estos grupos agresivos tienen su origen en el adoctrinamiento que reciben en las universidades? Bueno, hay un mundo constitutivo que justamente trataba de mostrar a partir de representaciones psíquicas por todo el tema de las pulsiones y las agresiones que están en la mente, ¿no es cierto? Pero más adelante podemos vincular que las universidades lo que hacen es reflejar valores, ¿no? Valores que provienen del mundo occidental y sin embargo en la universidad también los estudiantes conviven con valores de su cultura ancestral, del mundo de andino. Con lo tal, en las universidades confrontan dos tipos de pensamiento. Hay una dualidad, lo que aumenta el tema de la malestar de la gente en el mundo andino, ¿no? Pero tiene que ver esencialmente con valores y enfoques. Muchísimas gracias, Silvia, por esta excelente charla. Entonces, a continuación, vamos a escuchar al doctor Daniel Lahoud. Él nos va a ilustrar con la charla La tasa de interés en la historia del pensamiento económico. Adelante, doctor. Ok, buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias a Federico y gracias a todos los que están escuchando en este momento esta charla, ¿no? Y sobre todo quiero dedicarla muy cariñosamente a Juan Carlos Kachanowski, quien fue muy buen amigo y con quien siempre compartí una amistad muy hermosa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de la tasa de interés en la historia del pensamiento económico, ¿ok? Este, eh, Mises dice que la tasa de interés es poco explicada en la economía clásica y es totalmente cierto, ¿no? Y vamos a tratar de hacer una breve reseña de eso. El interés eh, es una categoría praxeológica que existe desde el inicio de la civilización humana y incluso estuvo regida por reglas como el Código de Hammurabi. De hecho, se ha hecho excavaciones en el mundo sumerio y hoy en día se sabe por medio de estadísticas que aproximadamente un 40-60% de las tablillas que usaban en Sumeria están relacionadas a contratos de crédito que involucraban la tasa de interés, ¿no? Por lo cual es una herramienta que se conoce desde comienzos de la civilización humana. ¿Okay? Eh, este, Siempre estuvo vinculada a un problema moral, ¿no? Y de hecho en los evangelios hay dos citas muy interesantes, ¿no? Que yo quiero por las que yo quiero llamar la atención, porque de hecho el interés no aparece mucho en el Nuevo Testamento, es más una categoría que aparece en el Antiguo. Sin embargo, en el Nuevo hay dos pasajes en el Evangelio de Mateo, que es un evangelio que tiene muchas imágenes económicas. La primera es la parábola del dueño de la viña, en el cual el dueño de la viña decide pagarle a unos obreros que entran tarde al trabajo lo mismo que se le paga a los que tienen ya rato trabajando, ¿no? Uno de los que tiene ya rato trabajando se queja y le dice al dueño de la viña, mira, pero
¿cómo le vas a pagar a esta gente igual que a nosotros si nosotros tenemos trabajando todo el día, ¿no? Y el dueño de la viña le contesta que él hace con su dinero lo que a él le parece. ¿Okay? Lo cual es una lección bastante interesante, ¿no? Y bueno, en la parábola de los talentos, muy famosa, ¿okay? Pero siempre se nos olvida que el último de los individuos a los que se les dio el talento, entierra el talento y no hace nada con él y se lo devuelve al Señor, y el Señor molesto le dice, tú eres un siervo inútil, hubieses dado mi dinero a los prestamistas y por lo menos yo hubiese obtenido la tasa de interés, ¿no? Por lo cual, si uno toma en cuenta esas dos parábolas, quizá toda la prohibición al interés que existió en la Iglesia Católica no debería haber existido, ¿no? O sea, si se hubiese interpretado de manera efectiva las dos parábolas, ¿no? Ok, para aquellos que aman los escolásticos, ¿ok? Hay indicios en un personaje muy curioso que es Pierre-Jean d'Olivier, ¿ok? Que escribió un tratado de contratos muy interesante en el cual el hombre habla de la tasa de interés como el costo alternativo, ¿no? Y todavía no existe la palabra costo de oportunidad, ¿ok? La palabra costo de oportunidad, como sabemos, es un invento de, de, de Visa, ¿ok? Por lo cual en esta época no existe, sin embargo se hace referencia a ella, ¿no? Y de hecho, en tratados de contratos escritos por el cardenal Ostiense, por Alessandro Bonini, también aparece la tasa de interés y aparece la licencia al cobro de intereses como costo de oportunidad, aunque no aparece la palabra costo de oportunidad, ¿no? Sigue esta con dos seguidores muy cercanos a Oliví, que son San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, y en los de Salamanca, ¿okay? Está presente en Luis de Molina, ¿okay? En Leonardo Lesius, ¿okay? Y en Juan de Lugo, ¿okay? Eh, este, eh, Luego viene lo interesante, ¿no? Ya estando en el siglo XVIII, Cantillon la trata en su ensayo sobre la naturaleza del comercio en general y la desvincula del dinero, ¿okay? Que es una práctica frecuente en el mercantilismo. El mercantilismo es uno de los que nos dice que la tasa de interés es el precio del dinero. Efectivamente, él la desvincula, dice que no tiene nada que ver con la escasez o abundancia de dinero, sino más bien con la relación que existe entre prestamistas y prestatarios, ¿no? Y con las relaciones de incertidumbre que son muy importantes para Cantillon, ¿ok? Turgot, como sucesor de Cantillon, ¿ok? Toma esos conceptos de Cantillon y nos hace una explicación bien curiosa, ¿okay? Sobre la tasa de interés medida como una tasa relativa, ¿okay? Diciendo que las personas pedimos crédito en tanto y en cuanto el crédito resulta menos costoso que el rendimiento de la inversión que estamos realizando, ¿no? Y de hecho, esa es la forma de entender ciertamente la tasa de interés, ¿no? Lo cual sigue ratificando que el tratamiento que Rothbard da a Turgot de genio tiene, tiene todas las evidencias en el trabajo de Turgot, que es muy breve, pero muy profundo, ¿no? Smith hace un recuento de interés, pero no ofrece nada adicional a lo expuesto por Cantillon y por Turgot, ¿okay? Y en el mundo clásico, ratificando un poco lo que el mismo Mises dijo y que lo citamos al inicio, hay solamente dos trabajos que involucran la tasa de interés, que son On Usury, ¿okay? Escrito por Bentham, que son una serie de ensayos que él escribió siendo muy joven en Rusia, ¿okay? Y que se publicaron en Inglaterra, que estaba discutiendo la posibilidad de controlar la tasa de interés, ¿okay? Estos trabajos son bastante interesantes, quizá son una de las cosas más curiosas que escribió Bentham, ¿okay? Y el otro personaje en el cual aparece la tasa de interés es William Nassau Sr., que es quizá uno de los clásicos menos leídos en la historia del pensamiento,
¿ok? Pero él expone la tasa de interés como una teoría de las, como, o sea, su origen en la teoría de la abstinencia, ¿ok? Por lo cual, para él, la tasa de interés surge cuando el individuo se abstiene de consumir, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, llegamos al marginalismo. En el marginalismo, por supuesto, está la escuela austríaca, pero los no austríacos, que son Jevons y Walras, se acercan a un concepto de la tasa de interés y tratan de asomar una teoría del capital, pero no, eso no es sustancial hasta que llega von Baber. ¿Okay? Von Baber sí tiene una teoría del interés, ¿okay? Diría Lachmann que de verdad von Baber no tenía una teoría del capital, sino una teoría del interés. ¿Okay? Y esa teoría tiene raíces en el análisis de Menger, ¿ok? Pero se relaciona mucho con un amigo que es Knut Wicksell, que fue discípulo de Menger, un sueco, que escribió un libro muy interesante que se llama La tasa de interés y el nivel general de precios, donde Knut Wicksell expone la teoría de la tasa natural de interés, que es ampliamente utilizada por la escuela austríaca, ¿no? O sea que si nosotros vamos a ver lo que reconstruye von Mises, es la teoría de von Baber junto con la teoría de la tasa natural de interés de Knut Wicksell, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, para los austríacos, la tasa de interés es la diferencia de valoración temporal y por tanto no es una variable monetaria, ¿okay? Sin embargo, es un precio, ¿no? Y el precio es el precio por el tiempo, ¿ok? Porque es la diferencia de la valoración temporal, ¿no? Eso es lo que es la tasa de interés, ¿ok? Este, en el mundo del mainstream, ¿ok? El otro personaje que trata la tasa de interés, y de hecho hay una anécdota muy curiosa de cuando se encuentran Marshall y von Baber en Suiza, que casi terminó aquello en una golpiza, porque von Baber le dijo a Marshall que no estaban en lo absoluto de acuerdo con su teoría de la tasa de interés, y Marshall, que había sido siempre una persona muy tranquila y una persona que rehuía la discusión, se paró de la mesa, estaban cenando las dos familias, él se paró de la mesa y se abalanzó contra von Baber, y cuentan que la esposa de von Baber tomó a von Baber y la esposa de Marshall tomó a Marshall y los separaron, y aquello no llegó a consecuencias peores. Pero bueno, en la mañana siguiente, porque como estaban viviendo en vacaciones en Suiza, y eran unas vacaciones en las cuales parece que había una tormenta de nieve, no les quedó más remedio que volver a desayunar en el mismo restaurante del hotel. Y quien refiere la anécdota siempre dice que eh, en el desayuno se habló de todo menos de la tasa de interés. ¿Okay? Pero bueno, Marshall tiene un ensayo de 1920, ¿ok? Tiene esa fecha no porque se haya escrito en 1920, sino que se publicó en 1920 a instancias de Keynes, ¿ok? Recordemos que Marshall es el maestro de Keynes, es uno de los maestros de Keynes, y bueno, ahí Marshall hace una explicación de la tasa de interés real, que es la primera vez que aparece en la historia del pensamiento económico, y hace unos cálculos muy extraños, ¿no? Él dice, como vive en el mundo de la deflación, él dice, bueno, miren, si la persona paga 5% por el préstamo y los precios caen 10, entonces la persona en realidad está perdiendo 5,5, ¿no? ¿Ok? Y luego a eso se añade la disminución en los precios, por lo cual el neto pierde 15,5%, ¿no? Es un cálculo muy curioso, ¿no? A mí me da mucha curiosidad porque Marshall no era economista realmente, Marshall de pregrado era matemático, y esto como que no está bien calculado, ¿no? ¿Ok? Este, Él hace los mismos cálculos si hubiese un escenario de inflación, cosa que él no conoce, ¿ok? Porque el mundo del 19 no tiene esa característica, ¿ok? Y el otro personaje que la toca es Fisher, ¿ok? Pero Fisher hace un cálculo hace una álgebra simple, pues resta la tasa nominal de la tasa de inflación y dice que esa es la tasa real de interés, ¿ok?
Algebraicamente, así es como se calcula la tasa real de interés, o sea, tenemos que tomar la tasa nominal, restarle los precios, o sea, restar el incremento de precios y descontarlo por el incremento de precios. Así es como de verdad se calcula la tasa de interés real, o sea, ni como lo hace Marshall, ni como lo hace Fisher, ¿ok? Y bueno, yo traje una serie de gráficos para que veamos, ¿ok? Esto es Venezuela, ¿ok? En los últimos años del siglo XX, ¿ok? Tienen del 70 al 2000, ¿ok? Todo el tiempo la tasa de interés negativa, ¿ok? Si uno esa tasa la dolariza, fíjense que el escenario cambia completamente, ¿no? O sea que aquello que parecía negativo pasa a ser relativamente rentable, incluso entre el 88 y el 95 pudo haber sido una buena, interesante inversión, ¿ok? También traigo el spread bancario, el diferencial de tasas que los bancos le cobran a los que piden préstamos y le pagan a los que dan depósitos. Fíjense cómo los bancos obtienen una rentabilidad bien interesante, ¿ok? En un ambiente de tasas de interés negativas, ¿ok? Este, si esa, si eso le quitamos la inflación, fíjense que todo el tiempo es positivo con la única excepción del año 89, ¿ok? Y si lo hacemos en dólares, fíjense lo tremendamente rentable que puede ser el Doctor, negocio le de quedan 3 minutos, por favor. Sí, Tres sí, minutos, doctor. yo lo estoy midiendo también, eso, ok. Ok, también falta poco, ok. Este, traigo por curiosidad también la tasa de interés real británica, ok, en también un periodo un poco más largo, del 50 al 2000, ok. Este es el periodo de inflación fuerte, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos, los 70, ok. Y la tasa de interés norteamericana, ok. Y para complacer el que vamos a tratar de ahorrar tiempo, ok. Como conclusión, okay, la tasa de interés es múltiple, okay, por lo que hay una tasa para cada actividad, para cada contrato, por lo que es un elemento subjetivo, cataláctico y praxeológico. Okay. Y como se hace evidente, la tasa se debe medir de manera relativa, nunca comparada a un índice de precios. Okay. Y ahí traigo una cita del libro de la teoría del dinero y el crédito de Mises, que dice, el método de los números índices es un medio muy tosco e imperfecto para medir los cambios que se producen en el poder adquisitivo de la unidad monetaria, puesto que en el ámbito de los asuntos sociales no hay relaciones constantes entre las distintas magnitudes. La medida no es posible y jamás podrá la economía convertirse en una ciencia cuantitativa. Eso lo dijo el maestro Mises en el año 1953, cuando hizo la revisión de la teoría del dinero y el crédito. Señores, buenos días, ¿okay? Y gracias. Muchísimas gracias por su presentación al profesor Daniel Lahoud. Hay una pregunta que surge aquí sobre todo del tema de los escolásticos y nos preguntan ¿en qué momento cobrar interés dejó de ser pecado? Ok, los escolásticos, para los escolásticos dejó de ser pecado en, en, eh, desde los mismos escritos, pues, o sea, para Oliví no era pecado porque el prestamista se estaba resarciendo de la oportunidad de invertir ese dinero en alguna cosa mucho más rentable, ¿no? Y es la misma idea que toman luego Lessius, que toma Bonini, que toma San Bernardino, que toma San Antonino y que pasa a la escolástica española, ¿okay? Con Luis de Molina, ¿okay? Sin embargo, para la Iglesia Católica, el préstamo de intereses dejó de ser pecado en el siglo XIX. O sea, fue Pío IX el que suspendió el pecado de usura. ¿Okay? El mismo que escribió la encíclica del sílabus fue el que eliminó el pecado de la usura. Pues. Muchísimas gracias, profesor. Hay una última pregunta aquí. Nos dicen, ¿cómo cree que se puede sostener viendo que las tasas de interés altas para que los bancos puedan brindar productos en cuotas sin interés? ¿Quién soporta la diferencia? ¿El comercio? En cuotas sin interés. Eso es curioso, ¿no? Bueno, no,
tan sencillo como esto, ¿no? Siempre cuando nos ofrecen algo, el precio esconde la realidad, ¿no? O sea, si a usted le venden una cosa 50% más cara, por supuesto que el 50% es la tasa de interés, ¿no? Y entonces ahí el precio futuro comparado con el precio actual, que sería el precio si yo lo pago de contado, ¿ok? Me daría el diferencial, que es la tasa de interés, pues. O sea que efectivamente se debe estar cobrando una tasa de interés, lo que pasa es que me dicen que no hay, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que cuando a mí me dicen, usted paga 50.000 en, 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 en 20 cuotas de 10, ¿ok? Entonces yo no estoy pagando 50.000, yo estoy pagando en realidad de 2 millones, ¿no? Entonces, o sea, perdón, 200.000. Entonces, no, el interés es la diferencia, pues, ¿ok? O sea, hay que sacar cuentas para saber qué es lo que le están haciendo a uno, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por esa brillante charla. A Bueno, continuación, gracias a ustedes. correcto. A continuación, tengo el grato honor de presentar al doctor Ricardo Rojas, quien nos va a deleitar con la charla Individuo y Sociedad, reflexiones sobre las ciencias sociales. Adelante, doctor Ricardo. Bueno, buenos días, un gusto estar nuevamente un año más en el Congreso, al que le tengo tanto cariño. La idea de esta charla tiene que ver con un libro que está a punto de publicar Unión Editorial en Madrid y espero que en Buenos Aires también, que tiene ese título, ¿no? Individuo y Sociedad, y son ensayos desde el individualismo metodológico, pero que todos giran alrededor de una idea, que es la que me gustaría exponer brevemente en estos minutos. Y la idea es que las ciencias sociales, por obra del racionalismo en el siglo XVIII, del positivismo en el siglo XIX, se nos presentan como ciencias autónomas, la economía, el derecho, la moral, que en realidad tienen principios metodológicos, técnicas, finalidades diferentes, cuando en realidad, visto desde el individualismo metodológico, uno debería hablar de una sola ciencia social, que es la ciencia de la interacción humana. El propio Mises, en una nota al pie, creo que en Problemas Epistemológicos de la Economía, dice que se utiliza la praxeología para el estudio del mercado, pero también debería utilizarse para el resto de las ciencias sociales. La praxeología es la base de cualquier ciencia que involucre interacción humana. En este sentido, podemos empezar recordando que la escuela austríaca tiene dos pilares desde su creación, ¿no? Dos ideas fuerza. Una es la idea del valor subjetivo, ¿no? Que esto se toma fundamentalmente de algunos autores del siglo XVIII, como Cantillon, Turgot o Galiani, y también con referencia, y esto lo estudió después Rothbard mejor, a algunos autores escolásticos que también ya venían sosteniendo la idea de que el valor lo establece cada persona cuando toma decisiones en el ámbito de las circunstancias del momento, que pueden cambiar. Por lo tanto, no hay valores generales o intrínsecos, sino que hay valores individuales. Esta idea es posiblemente uno de los grandes diferenciadores de la escuela austríaca. Y la otra es que justamente a partir de las interacciones libres y voluntarias tomadas a partir de valoraciones individuales, se produce una suerte de orden espontáneo que no es producto de la imposición de una autoridad, sino de justamente encajar las diferentes valoraciones individuales para que cada uno haga lo que más le conviene para obtener sus objetivos y de este modo generar un orden que nadie lo estableció y que justamente es producto de esa interacción individual. Esta idea de orden posiblemente tiene una línea, como explica Hayek, que viene de Adam Smith, de los autores morales escoceses, que pasa por Savigny, y que pasa por von Humboldt y luego llega hasta Menger, y de ahí evoluciona con los autores que vinieron después.
Estas dos ideas fuerza, ¿no? El valor subjetivo, individual y el orden que se produce sin una autoridad que lo establezca, creo que son dos elementos fundamentales a la hora de desarrollar una teoría de la sociedad o una teoría de la ciencia social, entendiendo a la sociedad como un proceso de intercambio. Digo, decía recién, el racionalismo en el siglo XVIII generó esta idea de que hay que encasillar todo y clasificar todo desde la razón, por lo tanto las ciencias fueron separadas, se les crearon métodos específicos para desarrollarlas sin contacto unas con otras. En el siglo XIX, un avance del positivismo que creó, entre otras cosas, una visión de la sociología totalmente distinta a la desarrollada por los escoceses, que concebía al estudio de la sociedad como el estudio del conjunto, no de individuos actuando, sino de cómo el conjunto afecta a esos individuos. Y esta conjunción de estas dos formas de pensamiento llevaron a que cada una de estas llamadas ciencias sociales desarrollara principios distintos, entrara en colisión una con otra, y generara un problema que en realidad una visión desde el individualismo metodológico nos debería mostrar que lo que hay es un proceso de interacción humana que tiene aspectos económicos, aspectos jurídicos, aspectos institucionales, aspectos valorativos, morales, que están todos involucrados dentro del mismo proceso de intercambio y que deberían ser estudiados desde una misma base metodológica y como procesos orgánicos y no separados. O sea, si yo estudio un proceso determinado y lo estudio por un lado desde la economía, por otro lado separado y con principios distintos desde el derecho, por otro lado desde las instituciones, de otro lado desde la moral, en realidad me estoy perdiendo el proceso y lo que estoy haciendo es utilizando categorías metodológicas creadas artificialmente alrededor de cada una de estas ciencias. Tanto Hayek como Mises decían que la economía era la ciencia social más nueva, pero la que mayor desarrollo teórico había logrado conseguir. Y este mayor desarrollo teórico lo logra fundamentalmente por la aplicación de la praxeología, ¿no? El desarrollo de la praxeología como estudio de la acción humana, de cómo se conducen los seres humanos, cómo interactúan entre sí, es lo que permitió justamente elaborar una teoría del valor, una teoría de los precios, una teoría de la moneda, partiendo justamente de estos principios praxeológicos. Ahora, como les decía, y como el propio Mises se lamentaba, esa base praxeológica no se ha utilizado para el estudio de otros aspectos de la interacción humana. Yo hace un par de años publiqué un libro que se llama Fundamentos Praxeológicos del Derecho, donde intento seguir adelante con quien para mí ha sido el más grande expositor del derecho desde una visión austríaca, que fue Bruno Leoni. Trato de expresar una teoría del derecho desde la praxeología. Creo que, bueno, con este nuevo libro lo que intento es llevar hacia adelante el uso del individualismo metodológico y la praxeología a todo tipo, a todo aspecto de la interrelación humana. Esto permitiría tener una visión de la sociedad terriblemente distinto del que tenemos hoy. Fíjense que, por ejemplo, hoy en día ustedes pueden ver en la televisión a alguien hablando y haciendo comentarios sobre cuáles van a ser los efectos positivos o negativos de cierta regulación económica o de cierto manejo de la tasa de interés por parte del Banco Central o de la moneda o de la posibilidad o imposibilidad del cambio de divisas, etcétera. Y el que habla sobre esto se autotitula economista. Sin embargo, ese señor no está hablando de economía, está hablando de política. La economía es otra cosa.
La economía estudia un proceso de interacción libre y voluntaria de personas, no estudia imposiciones desde una autoridad hacia esas personas sobre cómo tienen que actuar. Van a escuchar a un señor en la televisión contándoles cómo es la nueva ley que sancionó ayer el Congreso y cuáles son sus alcances, sus efectos, y se va a presentar como un jurista, pero ese señor no está hablando de derecho, está hablando de política. El derecho es otra cosa, el derecho es un aspecto de esa interacción libre y voluntaria de personas que buscan mecanismos para resolver sus conflictos. Este señor le está hablando de cómo se le impone a las personas cierta conducta más allá o por encima de su propia voluntad. Y esta distinción es muy importante. Lo señalaba a principios del siglo XX Oppenheimer, ¿no? Claramente, ¿no? Las formas políticas y las formas económicas. Las formas económicas son las basadas en la interacción libre y voluntaria. Las ciencias sociales, o la ciencia social, porque en realidad debería ser una, en realidad debería estudiar los distintos aspectos de este orden espontáneo que se genera a través del proceso de mercado, que es el proceso de intercambio, por personas que actúan libre y voluntariamente, y que al actuar producen efectos económicos, tienen conflictos que los resuelven a través de mecanismos jurídicos, expresan valoraciones que involucran moral, encuentran mecanismos de interacción que forman instituciones que, como decía Hayek, más que instituciones son formaciones, porque son el producto de esta libre interacción de los seres humanos. Y en este sentido, frente a lo que es la ciencia de la sociedad, la ciencia política se vería como algo que, a pesar de que también se refiere a los procesos de interacción humana, involucra violencia, y por lo tanto la ciencia política en los últimos 2 siglos, que ha sido fundamentalmente el estudio de la ciencia del Estado, ¿no? Sus distintas formas de organización y sus distintas funciones y facultades, en realidad implica un acto de fuerza que altera el normal desarrollo de ese proceso de mercado. Y por lo tanto, uno podría decir que lo que en realidad antagoniza es la ciencia de la sociedad, que debería ser una, y como expresión de intercambios libres y voluntarios entre las personas, versus una ciencia política que estudia la forma en que una autoridad impone a las personas determinada conducta. Esta ciencia de la sociedad no debería ser tal vez graficada como una especie de árbol con ramificaciones, ¿no? Un tronco común que sería la ciencia de la sociedad, y ramas que podrían ser la economía, el derecho, la moral, etc., sino que más bien es una suerte de entrecruzamiento de redes o de raíces que se juntan, porque en realidad de lo que trata la ciencia de la sociedad es de estudiar procesos, miles, millones de procesos de intercambio libre y voluntario, y estudiarlos desde los distintos aspectos y de las distintas, digamos, efectos que pueda producir. Por eso, en este sentido, creo que sería una muy buena línea de investigación o de estudio a futuro, tratar de desarrollar un poco más profundamente la idea de ciencia social como ciencia de la interacción humana basada en la praxeología, no supeditada a un aspecto de esa interacción, sino que trate de unificar y de integrar los distintos aspectos de esa interacción, y que de este modo permita fundar probablemente una teoría social mucho más robusta desde el punto de vista de la tradición de la escuela austríaca, fundada en la praxeología, fundada en el individualismo metodológico, y básicamente esta es la
la propuesta que yo quiero hacerles y fundamentalmente de trabajar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su brillante exposición. Hay una pregunta y nos dicen que si el derecho es lógico o praxeológico. Y una segunda pregunta quizás para que responda en bloque. Sabemos que en América Latina muchas veces en las facultades de economía no se enseñan a los estudiantes de economía algunas nociones acerca del derecho y también en algunas facultades de derecho no se enseñan muchos principios, fundamentos de la economía. ¿Cuánto perdemos los estudiantes debido a este problema? Muy buenas las dos. A ver, primero, yo creo que entiendo la pregunta, pero creo que deberíamos dejar de encasillarnos en la disputa entre lógica y experiencia, o lógica y práctica, o teoría y práctica. En realidad, una práctica que no se funda en una teoría no tiene sentido, y una teoría que no es aplicable en la práctica tampoco tiene sentido. Ambos aspectos, la teoría y la práctica, son digamos, inseparables. Ahora, yo entiendo dónde va la pregunta, y lo que yo creo es que en realidad el derecho debe ser entendido como un mecanismo para resolver conflictos, fundamentalmente, no para imponer principios, sean morales o jurídicos o como los quieran llamar, ex ante, sino para resolver conflictos. Bruno Leoni, por ejemplo, definía el derecho, decía Bruno Leoni, hasta que no hay un reclamo, una pretesa, decía Bruno Leoni, hasta que no hay un reclamo no hay derecho. El derecho empieza cuando alguien le reclama a otro algo y es necesario encontrar una solución. Entonces, desde ese punto de vista es práctica. El derecho es una práctica y así ha sido en la historia del derecho. Es decir, las tres principales manifestaciones del derecho occidental, el derecho romano clásico, el common law, la lex mercatoria, eran árbitros resolviendo disputas y generando principios a partir de la resolución de disputas. Respecto de la otra pregunta, creo que se pierde mucho. Es decir, las universidades latinoamericanas no enseñan derecho, enseñan legislación. Los alumnos pasan el 80% de su tiempo estudiando leyes de memoria, que desgraciadamente cuando terminen de estudiar habrán cambiado esas leyes por otras, con lo cual todo lo que estudiaron no les sirvió para nada, y además las leyes las tienen en su teléfono, con lo cual tampoco necesitan aprenderlas. Lo que necesitarían aprender son principios jurídicos, que muy vagamente los aprenden, y otras ciencias que son muy importantes. Una de ellas es la economía. El análisis económico del derecho es fundamental. Coase revolucionó el estudio del derecho. Por un lado, la negociación, fundamentalmente desde una visión praxeológica. El abogado es más bien un negociador y hasta un empresario en términos de Israel Kirchner, ¿no? En el sentido de que está buscando soluciones imaginativas donde otros no las encontraron. Y todas esas habilidades no les son enseñadas a los alumnos en las universidades en Latinoamérica, y eso realmente es una pena muy grande. Doctor, tenemos una última pregunta. Dice, ¿podemos decir que Mises, cuando habla de praxeología, más que elaborar un avanzado desarrollo de la cataláctica, está en realidad haciendo precisamente esto que propones? De crear los cimientos de una única ciencia social con interrelaciones entre cada disciplina. Y por otro lado, le preguntan si usted ha pensado en un plan de estudio para insertar a los interesados en esta ciencia social. La pregunta es del doctor Adrián Rabier. Por un lado sí, le mando un saludo a Adrián, por un lado sí, creo que Mises apuntaba a eso, lo dice casi expresamente en alguna nota al pie, tanto en la acción humana como en los fundamentos, en problemas epistemológicos de la economía. La cataláctica es una expresión de la praxeología, es una de las formas en las cuales esa interacción, esa acción humana se manifiesta, pero hay otros aspectos de esa manifestación. Cuando una persona compra y vende, al comprar y vender, también está previendo que el vendedor no le entregue lo que comprometió a entregarle o que el comprador no le pague al vendedor, y por lo tanto está previendo que va a tener algún problema
para que esa compraventa se lleve a cabo. Eso es derecho, pero está íntimamente ligado con el mismo proceso social. Para el derecho, yo en mi libro anterior propuse un plan de trabajo sobre lo que para mí son las 5 fuentes fundamentales del derecho, bases fundamentales del derecho que habría que desarrollar, ¿no? Una teoría de contratos, una teoría de instituciones, una teoría de normas, una teoría de solución de conflictos y una teoría del enforcement. Respecto de las otras ciencias sociales, yo lo que he hecho es generar una base, que esto lo van a poder leer cuando salga este libro, de lo que debería estudiar esta ciencia. Y después lo que hice fue ensayos vinculados con temas puntuales, la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política, analizados desde esta perspectiva. Creo que se abre un muy fértil campo para investigar a futuro. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más, todavía nos quedan unos minutitos. Nos dicen, ¿no? Ortega y Gasset señalaba que los usos sociales eran reglas de origen difuso que se le imponía a los sujetos. ¿Esa visión es compatible con su opinión del individualismo metodológico? Sí, en buena medida, en el siguiente sentido. Yo creo que la moral es por un lado, es un desarrollo individual. Cada uno de nosotros, nos guste o no, tenemos códigos morales individuales y elegidos libre y voluntariamente. Ninguno de nosotros actúa forzadamente o forzados por una moral que sea superior a nosotros. O sea, nosotros tenemos que elegirla. Cuando elegimos nuestros códigos de valores, una de las cosas que tenemos en cuenta es qué es lo que deberíamos hacer para tener buena relación con los demás. Ahí es donde aparece esta idea de, bueno, si yo quiero, como decía Adam Smith, si yo quiero que me den algo, tengo que dar cambio, y la teoría del espejo, yo voy a tratar al otro como quiero que me traten a mí, y de ahí se desarrolla una serie de costumbres que han sido la base tanto del derecho como de la moral a lo largo del tiempo, pero que son costumbres de elaboración individual, o sea, se convierten en costumbres cuando la gente libre y voluntariamente acepta su uso, y son cambiados en la medida en que la gente los desecha y los cambia por otros. Digamos, ese desarrollo de la moral y también de los principios jurídicos parte de un análisis praxeológico, no de una imposición de ciertas normas desde arriba, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Con esto sí ponemos punto final a esta segunda Master Talks austríaca. Tuvimos hace un instante al doctor Hugo Marangoni, Silvia Aleman, Daniela Hood y hace un instante al doctor Ricardo Rojas. Les agradecemos a todos por su participación. Les invitamos a que sigan en sintonía porque en un instante nada más, serán cuestión de 15 minutos, estará con nosotros Daniela Calle con la conferencia Libertad ante la amenaza del intervencionismo. Muchísimas gracias por su atención y permiso.